bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas en este webinar. Mi nombre es Laura Mendoza y hago parte del equipo de la Fundación GenFami. En el día de hoy les presentamos este webinar o conversatorio llamado Servicios Humanizados para las Víctimas de Violencia Basada en Género, el cual hace parte de una serie de actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento de capacidades para la prevención y atención de las violencias basadas en género en contextos migratorios. Un proyecto que está siendo desarrollado por la Fundación GenFami con el apoyo del programa Integra de USAID. En el marco de este proyecto estamos implementando una campaña de sensibilización que se llama Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad. Esta campaña que está en este marco del proyecto conjunto entre GenFami e Integra, está dirigida principalmente a las funcionarias y funcionarios de las entidades encargadas de atender a las personas que son víctimas de violencia basada en género, particularmente la población migrante, para fortalecer el enfoque migratorio en el abordaje de las violencias basadas en género. La idea es poder sensibilizar a las instituciones en mejores prácticas y en un mejor ejercicio de su rol frente a las problemáticas que se despliegan derivadas de la violencia basada en género. Esta campaña de sensibilización integrante que le estamos mencionando, como está compuesta por varias estrategias. La primera es una serie de webinars, de los cuales ya hemos emitido algunos y que se encuentran disponibles en el canal de YouTube de GenFami, y que son una herramienta de consulta acerca de varios temas relacionados con la migración y el abordaje de las violencias basadas en género. También tendremos un podcast con información dirigida sobre todo a las mujeres que hacen parte de organizaciones sociales y que, digamos, en sus comunidades y territorios lideran muchas veces las acciones o algunas acciones relacionadas con la atención también a víctimas de violencia basada en género. Con estos espacios buscamos brindar información actualizada sobre mejores prácticas y estrategias para una atención digna, humanizada y respetuosa de la población migrante. Eh, en general, la estrategia lo que busca es fortalecer y mejorar la calidad de los servicios en materia de violencias basadas en género. Eh, Esta estrategia parte del reconocimiento de que el personal que atiende a víctimas no solamente debe tener conocimientos teóricos o técnicos sobre estas temáticas, sino que también debe tener ciertos valores, creencias y prácticas que le permitan empatizar con la situación de la persona que está siendo o que ha sido violentada, ser consciente de que sus palabras, sus acciones, incluso su lenguaje no verbal, pueden dejar una huella profunda en la persona que se está atendiendo, y en este sentido es importante que no solamente se tenga en cuenta la condición de la persona afectada por las violencias, sino también la condición, las características y experiencias particulares y únicas de la población migrante, que como sabemos atraviesan por una serie de procesos diferenciales y una serie de a veces vicisitudes que dificultan sus procesos de integración local. Entonces, por eso este proyecto y esta estrategia de sensibilización, esta campaña de sensibilización, están centrados también en la población migrante. Y también entendiendo que este personal debe tener conocimientos y competencias técnicas que le permitan abordar la problemática de una perspectiva individual y familiar. Para el día de hoy, para este webinar, tenemos tres invitadas muy especiales. Casualmente, las tres son psicólogas, cada una desde sus diferentes áreas de, de laborales y de formación, y su experticia profesional nos va a traer una mirada sobre eh, la atención a la población migrante. Tendremos tres invitadas, las cuales iré presentando en la medida que vayamos avanzando en este espacio. En primer lugar está Pilar Cardona. Ella en este momento se encuentra trabajando en la Universidad del Bosque. Ya más adelante les voy a dar el perfil de Pilar. Y también, digamos, tiene mucha experiencia desde el Ministerio de Salud en el abordaje de las violencias basadas en género en la población migrante. Está Diana Sarria, quien desde el UNFPA también
colidera un espacio muy importante de atención a violencias basadas en género y que va a centrar, digamos, su presentación en el enfoque basado en la persona sobreviviente. Y por último está Leslie Chacón de la Secretaría de la Equidad de la Mujer de Cúcuta para aterrizar un poco esas experiencias locales de atención a la población migrante en la ciudad de Cúcuta, siendo ciudad fronteriza con todas las características que esto conlleva. Han implementado una estrategia de denominada Carpa Violeta, una estrategia violeta que llaman, para atender de manera itinerante a la población migrante y ella nos va a hablar un poquito sobre eso. Entonces, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, a Pilar. Ella es psicóloga con especialización en epidemiología, tiene maestría en antropología social, con experiencia de más de 20 años como asesora en salud pública, específicamente en temas relacionados con salud reproductiva y sexual, salud mental y violencias de género. Ella tiene una amplia experiencia en docencia e investigación en diferentes universidades del país y ha contribuido en la implementación de estrategias como el Observatorio Nacional de Violencias de Género, el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género, CIVIGE, los procesos de atención en salud para víctimas con ataques con agentes químicos, trata de personas y violencia contra niñas y mujeres, entre otros temas. En años recientes, Pilar participó como co-líder en el subclúster de salud mental, de salud sexual y reproductiva y violencias de género para la población migrante desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente es la coordinadora de inclusión del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque, donde ha tenido proyectos financiados por la Fundación Avon Colombia, la Universidad del Bosque y MinCiencias para el abordaje integral de las violencias de género. Entonces, Pilar, bienvenida, te agradecemos muchísimo por estar aquí nuevamente y te damos la palabra. Hola Laura, no, muchísimas gracias por la invitación. Creo que esta es una oportunidad para poder hablar de estos temas que se vuelven tan importantes, sobre todo porque definitivamente el proceso que se hace en el territorio y lo que nos permita garantizar mejor la atención a las mujeres y niñas víctimas de violencias de género. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a poder como empezar a encontrar como formas que conlleven a definir estrategias que realmente sean muy operativas en el territorio, pero además que cuenten con la evidencia. Voy a poner mi presentación Listo. ya para comenzar con este ejercicio de lo que quiero como empezar a hablar con todos y todas de los que nos están acompañando en este momento. Entonces, lo primero es decirles que hablar de los servicios humanizados para víctimas de violencias basadas en género, y creo que estos enfoques nos permiten hablar y muchas veces en el territorio lo primero que nos preguntan es definitivamente cómo hablamos de un enfoque basado en las sobrevivientes, cómo hablamos de un enfoque intercultural y un enfoque psicosocial, y espero que con mi presentación podamos lograr y establecer esas criterios que se requieren para estos procesos de atención. Lo primero es empezar a hacer un reconocimiento de las niñas y las mujeres desde lo diverso. Y aquí es importante decir que muchos de los procesos y en lo cual hemos venido también aprendiendo, sobre todo aquellas personas que llevamos algún tiempo trabajando en temas de violencias de género, nos hemos dado cuenta que la misma política, la misma normatividad, la misma experiencia en esos procesos de atención, pues nos llevan a reconocer que hoy en el país tenemos diferentes niñas y mujeres y por eso es tan importante hablar de ese enfoque interseccional, de poder permitirnos establecer que en estas mujeres ocurren o aparecen diferentes otras características que uno tiene que tener en cuenta cuando se establecen estos procesos de atención humanizada. Es decir, cómo reconocemos nosotros desde esas atenciones estas diferencias relacionadas con muchas cosas en las que va la etnia, el género, la orientación sexual, el tema de la discapacidad, alguno que otro tipo de situaciones o condiciones que son de tipo vulnerable, como por ejemplo el ser migrante. Entonces, esto definitivamente nos lleva a que podamos entender que hoy
Si bien existen políticas, existen lineamientos específicamente o protocolos, pues esos protocolos tienen que adaptarse a esta situación. El otro es el reconocimiento de las inequidades. Y cuando hablamos de inequidades, no quiero hablar únicamente de aquello que no realmente no tenemos, sino también de esos privilegios que de alguna otra forma las niñas y las mujeres en ese enfoque de derechos podemos identificar y que permite unos accesos diferenciados y que la idea es cómo desde esa lógica de esos privilegios e inequidades tú logras entender que definitivamente hay procesos que tienen que darse y por eso es tan importante la autogestión y la gestión que tenemos que hacer y el agenciamiento que se hace con las niñas y mujeres para poder también entender muchas veces que algunas cosas pueden ser por desconocimiento. Y en términos de migración, por ejemplo, cuando sabemos que muchas de la población migrante que tenemos en su mayoría pueden ser migraciones irregulares, ¿cómo entender que hacer un proceso de regulación siempre y cuando yo quiera y lo desee y lo tenga en beneficio y que muchas veces sabemos que es falta de información, puede entender a poder hablar sobre estas posibilidades de acceso a una prestación de un servicio que desafortunadamente uno quisiera en la práctica que fuera definitivamente universal, pero que indudablemente es muy complicado llevarlo así. Lo otro, lo que tiene que ver con la identificación de los valores y las prácticas discriminatorias, y desde ahí el enfoque de género juega un proceso importante en términos de reconocer que esas acciones sobre lo que se construye lo masculino y lo femenino no solamente permean las relaciones de nosotras como mujeres en situaciones cotidianas en nuestra familia, sino también eso tiene un peso enorme en términos de lo que significa la migración en el mismo acceso a esa prestación de servicios y que aquí es importante entender que el patriarcado, de alguna otra forma, en esa superioridad de lo masculino, establece que de alguna otra forma tenemos que hablar de tres cosas y bueno, más adelante yo voy a profundidad sobre eso, y son las inequidades, la discriminación y lo que tiene que ver con las violencias. Cuando reconocemos de alguna otra forma que la violencia que nosotros realmente logramos identificar con una respuesta institucional es netamente esa violencia directa, pero que definitivamente esas bases, como de alguna otra forma lo hemos visto con las pirámides como las de Galton, empezamos a darnos cuenta que todavía nos falta poder hablar de estos temas y entender cuáles son esos valores y prácticas discriminatorias que llevan que indudablemente no solamente se reconozcan, se identifiquen las violencias, sino que además en la prestación de servicio también se basa en eso. Y lo otro es tan importante hablar de los contextos sociales, culturales y políticos enfocados en lo territorial. Lo territorial juega un papel muy importante en la humanización de servicios y es como definitivamente todos esos marcos normativos, por ejemplo, que se establecen, voy a hablar específicamente del ejemplo de salud, porque digamos que esa ha sido mi experiencia, cómo realmente un sistema general de seguridad social en salud, una ley 100 y unas leyes que han venido estableciendo los procesos, un plan decenal de salud pública, se territorializa desde esos enfoques social, cultural y político que te permiten entender un territorio con unas respuestas y dinámicas que indudablemente es allí donde coge fuerza lo diferencial, el reconocimiento de las inequidades, la identificación de valores y prácticas discriminatorias. Entonces, cuando hablamos de la humanización de servicios, quise poner este mapa, no quise poner un mapa que muchas veces los vemos y los buscamos en Google, que pueden ser como en colorcitos para identificar los departamentos. Quise hacerlo así porque si nosotros nos damos cuenta, la geografía que tiene Colombia juega un papel muy importante en temas migratorios, porque sabemos que de alguna otra forma toda la situación que se presentó a nivel social con Venezuela, pues nos permitió que de alguna otra forma muchas de las entradas en los procesos migratorios pues se dieran específicamente en esos puntos de entrada de Colombia. Entonces, digamos que muchas de las acciones que se dieron en su momento pues se basaron en los departamentos de frontera, especialmente en Arauca, en lo que tiene que ver con norte de Santander, La Guajira, y cómo de alguna otra forma ese proceso pues indudablemente tuvo una movilización y migración humana que finalmente en este momento y actualmente tenemos prácticamente en todo el territorio nacional. Hoy si nosotros estamos en cualquier parte del territorio nacional, si nos vamos para el Amazonas,
Si nos vamos, por ejemplo, para el Putumayo y preguntamos si hay población migrante, pues indudablemente lo vamos a tener. Pero también quiero hacer énfasis, y si bien en esto no me voy a detener mucho porque digamos que nuestra experiencia en temas de prestación de servicios se ha dado en población migrante venezolana. Sí quiero que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con la migración que está sucediendo actualmente en el Pacífico, que nos lleva de alguna otra forma a reconocer otro tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de tener intérpretes y traductores, de poder mirar que muchas de estas poblaciones que ingresan posiblemente por Brasil, pues van a tener unas necesidades específicas que requieren una prestación de servicios y que posiblemente en estos territorios que están acá, que estamos hablando de 32 departamentos y casi 1.100 municipios, pues no van a tener la capacidad instalada, de nuevo por lo que decía al principio. ¿Cómo llegamos definitivamente a un proceso humanizado en la territorialización con unos servicios que muy probablemente en algún momento también han sido descuidados antes de los procesos migratorios que comenzaron hace más o menos 5 o 8 años? Entonces es importante reconocer que en Colombia las niñas y las mujeres hacen parte del 51.2% de la población del país, que de alguna otra forma sus servicios también se requieren en términos, porque hasta también tienen un riesgo a ser víctimas de violencia. El 29.5% de las mujeres son menores, ahí me quedó mal el dato, son menores de 20 años y el 59.8% están en edades productivas. Y eso tiene una significación muy importante porque cuando hablamos en el marco de lo que significa esos procesos de inequidades, pues nos damos cuenta que muy probablemente, por ejemplo, la informalidad que se aplica directamente para mujeres colombianas, pues digamos que se incrementa mucho más esa dificultad para mujeres migrantes para poder tener una estabilidad económica. El 23.7% de las mujeres están en zonas rurales y el 75.8% en zonas urbanas. Y recordemos que, por ejemplo, que un proceso migratorio, como por ejemplo lo que tiene que ver con la migración del Pacífico, pues se puede dar en temas de procesos migratorios que pasan no por zonas urbanas, sino por zonas rurales. Entonces, eso también tiene una especificación importante que hay que tener para saber cómo empezamos a comprender la complejidad de la migración, que definitivamente ha cambiado mucho en términos de eso. Lo otro es hablar de lo que significa en población indígena, que el 49.5% son niñas y mujeres indígenas. Tenemos 115 pueblos que también nos llevan a establecer cómo hacemos esa prestación de servicios. Y sabemos, por ejemplo, que comunidades como la Guayú o la comunidad Zenú, que se encuentra en la zona del Caribe, pues empieza a tener los efectos también de la migración, porque muchas de estas personas también que hacían parte de estas comunidades habitaban en su momento en Venezuela, y cómo este proceso de estas interacciones sociales que se dan, pues nos llevan a entender y comprender desde esa prestación de servicios unas necesidades específicas. Y hoy actualmente, de acuerdo a los datos de Migración Colombia para el 2022, el 49.4% de la población migrante pues son niñas y mujeres, lo que conlleva que indudablemente en esos territorios pues vamos a tener una dificultad frente a los procesos de atención. Quise traer estas dos definiciones que el equipo de violencias de género del Ministerio de Salud ha trabajado y hace una diferenciación importante, y creo que cuando uno habla en términos de interseccionalidad deben traerse a la mesa, que es entender que las violencias por razones de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y sobrevaloran lo relacionado con lo femenino. Y cuando hablamos de las construcciones con lo masculino y lo femenino, nos estamos dando la idea sobre esas construcciones sociales y culturales que conllevan a generar procesos identitarios, y estos procesos identitarios pues también se dan tanto en hombres y mujeres. Entonces aquí esto es importante tenerlo en cuenta, porque en los procesos migratorios muchas veces cuando hablamos de esas violencias de género, indudablemente nos centramos específicamente hacia las mujeres y las niñas, pero no identificamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con población LGTBI, que si de alguna otra forma las mujeres migrantes pueden estar doble veces estigmatizadas, pues muy probablemente la población LGTB puede estar
triplemente estigmatizada y tiene más dificultades para una respuesta institucional. Y, y cuando hablamos con la violencia contra las mujeres, que es cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, es así como estas amenazas y actos de coacción pueden ser privadas, atribuidas a su libertad y en población migrante, y ahorita más adelante les voy a mostrar con algunos datos que traje de un estudio que se hizo hace poco, empiezan a verse evidente en el ámbito público mucho más la presencia de estas violencias que en el ámbito privado. Es decir, si bien aparecen en el ámbito privado y sigue siendo uno de los porcentajes más altos, pues cuando nos encontramos, por ejemplo, con las mujeres en otros ámbitos como el ámbito de lo comunitario o el ámbito del jefe o lo que tiene que ver con otro tipo de características relacionadas, por ejemplo, con la explotación sexual, pues nos vemos que los riesgos de violencia, pues obviamente son mucho más altos porque hay esa triple o cuádruple vez de vulnerabilidad que se presenta en las mujeres. Entonces, cuando estamos en el territorio, tenemos que ser conscientes de esos procesos. Digamos que aquí esa humanización es ese reconocimiento de esas dificultades que se presentan para poder establecer ese ejercicio. Entonces tuve la oportunidad precisamente en el mes de febrero encontrar, participar en la socialización y también tuve la oportunidad de participar en una de las mesas que se presentó de la encuesta bioconductual sobre VIH, la sífilis y el estado de salud de los venezolanos que viven en Colombia, en el que Red Somos, el Ministerio de Salud, algunas universidades internacionales, entre esas Johns Hopkins, hizo este tipo de estudios. La participación fue de 6.220 personas migrantes, de los cuales el 65% fueron mujeres que se encuestaron. Y aquí hay datos supremamente interesantes en el sentido que uno podría establecer e identificar que muy probablemente hay ciertos datos como, por ejemplo, lo que tiene que ver con explotación sexual, el sexo forzado, que uno diría, bueno, los porcentajes tienden a ser muy bajos a lo que nosotros encontramos específicamente en los registros administrativos que tiene el país, y ahí es supremamente importante ver la diferenciación del uno del otro. Cuando nosotros tenemos datos establecidos por los registros administrativos, es lo que realmente nos entrega a la oferta, ¿sí? Y como sabemos en población migrante, especialmente con niñas y mujeres, pues la probabilidad de la prestación del servicio disminuye en términos de lo que significan esas migraciones irregulares y que muy probablemente ellas también con el hecho de estar desinformadas o no tener la posibilidad de acceder a estos servicios porque no saben cómo funcionan, pues podemos encontrarnos que los datos en sí pues no nos permiten identificar qué error que realmente está estableciendo. Entonces de esta encuesta quise extraer algunos datos que me parece importante, como por ejemplo que el 46.7% de las personas venezolanas encuestadas, tanto hombres y mujeres, establecieron e identificaron que había una forma de discriminación hacia ellos por parte de estos territorios en los que se aplicó la encuesta fue Bogotá, Soacha, Barranquilla, Soledad. Y aquí hay una cosa importante y es que el 90.1% de esas personas encuestadas estableció que ellos creen que las formas de discriminación con las que se dan están relacionadas por el hecho de ser migrantes. Entonces aquí hay una cosa muy importante para tener en cuenta. En cuanto a las formas de estigmatización, las mujeres son estigmatizadas en un 45.7%. De ese 47% que son estigmatizadas, el 93.2% percibe que su estigmatización se da por el hecho de ser prácticamente mujeres migrantes. Y aparecen los datos frente a la violencia física, el sexo forzado, la explotación sexual, la violencia psicológica, mostrando datos bien interesantes porque, por ejemplo, en violencia física, el 2.4 de esas 65% mujeres respondieron que ellas durante los últimos 12 meses habían sido víctimas de violencia física. Y de esto es importante porque imagínense que ellas reconocen que sus agresores, el 66.2% fue un desconocido. Es decir, que el riesgo de esas violencias en las cuales nosotros también
tenemos que partir del hecho porque muchas veces en esa prestación de servicios nos enfocamos directamente sobre esas violencias que ocurren en los ámbitos de la pareja, especialmente violencias heterosexuales, en las cuales aquí nos están diciendo con las mujeres migrantes es que el riesgo de esas violencias comunitarias, es decir, de ese ámbito comunitario o público que nos habla la ley 1257, pues se hace mucho más evidente. Y de pareja el 21.9%. En relación a lo que tiene que ver con el sexo forzado, el 1% reconoce que estuvo como víctima de ese sexo forzado y aparecen cosas bien interesantes. El 59.5% establece que fue víctima por parte de un desconocido, el 33% por parte de su pareja. Y aquí hay una cosa muy interesante en temas de explotación sexual y que muchas veces, y quiero ponerlo como entre comillas, también se habla de ese sexo por supervivencia, en el cual también confluyen y empezamos a hablar de este tipo de términos específicamente con la población migrante. Y aquí se encuentra, por ejemplo, que en explotación sexual aparece muchos más agresores. Entre esos aparece que el 57.4% era una persona desconocida, el cliente, como ellas lo denominan en la encuesta, el 19.1%, el empleado, es decir, que puede ser en ese momento, pues el proxeneta aparece el 19.1% y el 18.3%, es decir, esas víctimas de explotación sexual, que es un riesgo muy alto, pues imagínense que no solamente está en ese ámbito privado, sino en ese ámbito público, y no en ese ámbito público comunitario, sino también en temas laborales que puede llegar a presentarse. Y en lo que tiene que ver con violencia psicológica, el 67.7 presenta este tipo de violencias y la encuesta preguntó a personas transgénero no binarias, en las cuales el 57.5% establece que ha sido discriminado en algún momento durante los últimos 12 meses. Entonces, como vemos aquí, definitivamente hablar de esas violencias de género es también reconocer esas otras identidades y expresiones de género que muy probablemente en una prestación no nos queda tan fácil reconocer, pero además porque estamos reconocidos en una prestación de tener un lineamiento o un protocolo, ¿sí? Y no entender que en un ejercicio de humanización, un protocolo o un lineamiento nos da simplemente un ejercicio de identificación de acciones que indudablemente son importantes reconocerlas para poder avanzar en esa respuesta que requiere esa persona desde un enfoque de acción sin daño. Entonces aparece dentro de esa respuesta institucional la importancia de hablar del sistema de género, de la cosificación del cuerpo sobre lo que pasan las mujeres migrantes, que indudablemente se ven en esos datos, entonces tienen mucho más riesgo de explotación sexual, de trata de personas, de poder tener servicios, por ejemplo, de servicio doméstico, que son muchas veces ilegales y no cuentan con la capacidad que se da. Entonces, en esa división sexual del trabajo es importante tener en cuenta y cómo se hace esa cosificación del cuerpo de la mujer en relación a ese tipo de cosas. Y ahí hay una cosa muy importante y les cuento que en todo este ejercicio de acompañamiento al subclúster en salud sexual y reproductiva, me llamaba mucho la atención de cierto tipo de respuestas relacionadas, por ejemplo, con temas de planificación familiar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el comentario en algún momento de una secretaria nos decía es que deberíamos ponerlas a planificar todas porque es que estamos teniendo bebés por culpa de las venezolanas relacionadas con niños de la pobreza. Y acá se pierde completamente la autonomía a la decisión, a poder yo decidir, a establecer. Es decir, desde la humanización del servicio es también qué información damos, qué servicio se establece y cómo se permite que haya esa toma de información que se da. Lo otro es que tenemos que romper esa heteronormatividad de esa prestación de servicios también, que se da en un poco lo que les decía, enfocarnos única y exclusivamente a que las únicas formas de violencia que ocurren en las mujeres migrantes son violencias de pareja y además heterosexuales, porque entonces eso no nos permite abrir otro tipo de espacios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver muy probablemente con hogares de paso que no necesariamente esté relacionada o se ligue directamente a esa relación de pareja, sino a esos riesgos que evidentemente con esta encuesta nos muestran y nos dicen
Ojo, porque aquí hay un tema de tipo comunitario y laboral que tenemos que tener en cuenta. Y lo que tiene que ver con esos modelos hegemónicos de lo masculino y femenino, pero que no voy a retomar porque pues ya los hemos venido hablando. Entonces, ¿de qué parte ese servicio humanizado? Yo tengo que decirles que por mi experiencia, algo que siempre y le tengo mucha fe y lo ha demostrado la experiencia y es algo que indudablemente en este recorrido, si a mí me preguntarían en un servicio para trabajar violencias de género, ¿sobre qué se iría? Y pienso que la intersectorialidad es un ejercicio supremamente importante. Y aquí puse dos estrategias, entre esas el mecanismo articulador del decreto 17 del 2020, que es una respuesta institucional basada en la norma, que desafortunadamente cuando se basa en la norma y en la crítica que hoy le puedo hacer al mecanismo articulador porque estoy desde otro lugar, es decir, no hay una norma para la prestación de servicios para población de niñas y mujeres migrantes que pueda llegar a ser humanizada. Muchas veces esa misma norma lo que permite es que se lleve a barreras que no conlleven a que puedan tener esa garantía de esos derechos. Entonces, si bien hay que hacerle, digamos, estos ajustes a los mecanismos articuladores, estos mecanismos articuladores en el territorio, a diferencia del nacional, tienen que jugar un papel fundamental en ese proceso de articulación y organización territorial, de saber cómo es que está esa respuesta institucional. Pero además de esto, cuando empezamos a trabajar todo el tema de población migrante, nos dimos que a diferencia de lo que hemos venido trabajando con violencias de género, con población colombiana, es empezarnos a dar cuenta de la fuerza que tiene lo comunitario. Y esto de incluirse dentro de los mecanismos articuladores. Esto, digamos que no es tan claro en el territorio como yo invito en ese mecanismo articulador a las organizaciones, a la cooperación, porque estaba completamente institucionalizado también por ese ejercicio de ese marco normativo tan rígido que de alguna otra forma no permite una dinámica diferente de atención. Y quiero basarme en lo que tiene que ver con el subclúster de salud sexual y reproductiva, porque es una respuesta local que se basa directamente en las necesidades y que logre incluir no solamente a la cooperación internacional, a socios implementadores que han venido en el territorio trabajando, sino que permite trabajar con la comunidad. Entonces, si nosotros llegamos en el territorio a trabajar con estas dos estrategias, a organizar una prestación de servicios, a sensibilizar a los funcionarios y funcionarias, pues tendríamos la oportunidad de garantizar esas rutas de las que hablamos, más relacionados en temas de salud, de protección, de justicia, de lo que significan esas acciones psicosociales que se requieren en el territorio y que nos permitan de alguna otra forma romper, no apagando incendios, de atender la violencia y lo que significa la violencia en sí, sino abordar lo que significa la violencia estructural, la violencia simbólica, para finalmente llegar a la violencia directa. Y aquí un poco quise hacer ese tipo de cosas e incluir estas tres formas de violencia, porque si en alguien se evidencia todo lo que tiene que ver la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia directa, es directamente con las niñas y las mujeres migrantes. Entonces, aquí lo que encontramos es que hay un montón de inequidades, de accesos que definitivamente no son. No hay una garantía, por ejemplo, a unas necesidades básicas que se requieren y que de alguna otra forma ya hemos avanzado en eso. Es decir, que si nosotros nos fuéramos a 5 o 6 años anteriores, pues tendríamos muchas más necesidades. Hoy hemos alcanzado a superar y organizar una respuesta que le apunte las inequidades, pero que tenemos ya que pasar a otro tipo de resolver esos enfoques de derecho en el territorio que lleven a prevenir esas formas de violencia. Y un ejemplo puede ser todo lo que tiene que ver con la regulación laboral, ¿sí? Los espacios en los que pueden habitar las niñas y las mujeres migrantes, los espacios comunitarios como las instituciones educativas, donde muchas veces a raíz de no tener esos espacios o no tener esa capacidad de trabajo comunitario, de trabajo institucional, pues aparecen esas violencias simbólicas que si bien nosotros venimos estableciendo e identificando esos casos, pues aquí se hacen mucho más evidentes porque son discriminatorios en esos espacios o territorios cerrados y vamos a encontrar que esas discriminaciones pues van a ser
evidentemente mucho más fuertes en un territorio que en otro. Estamos hablando de 1000 y pico de municipios, el 70% son municipios categoría 6, donde su respuesta es mucho más lenta. Y finalmente, pues aparece la violencia directa, que es como esa punta de ese iceberg que tiene que darse y que es lo que nosotros actualmente contamos y podemos hablar sobre esos casos y sobre esa situación que se da, pero que definitivamente en esos procesos intersectoriales de organización de respuesta, pues se tiene que trabajar en eso que realmente está dándole la base a esas violencias que se dan ahí. Y si el profesional, el funcionario, las personas que trabajamos en la respuesta institucional no tenemos claro esas diferencias que se establecen ahí, pues es muy complejo poder abordar o evitar o prevenir o eliminar esas violencias directas. Entonces aquí aparece todo ese proceso del enfoque de derechos, del enfoque de género, del enfoque interseccional que ya hemos hablado, el enfoque de atención diferenciada, que es lo que lleva a que indudablemente yo vea a la persona desde su ser, y creo que un poco posiblemente el discurso que se ha movido en todo lo que tiene que ver con el modelo de salud, de lo preventivo y lo predictivo, se ha basado en eso, como yo atendo unas necesidades particulares de la persona que requiere una atención integral y que no, digamos que la desagregación, no puede ser la desagregación en términos de prestación, sino la desagregación y la atención de unas diferenciales que requieren posiblemente en relación a la etnia, al ser migrante, al ser étnico y al tener otro tipo de cosas que se basan ahí. Y hay dos enfoques que hay que hablar y sé que Dianita más adelante va a hablar de ellas y yo pues evidentemente solamente las voy a nombrar, que es el enfoque basado en las necesidades de las sobrevivientes y es que aquí es importante porque diferenciar ese nombre de hablar de víctima sobreviviente y es que nosotros tenemos que incorporar todo lo que tiene que ver mucho más participativa a los ejercicios de las prestaciones y de poder agenciar con ellas esas necesidades que requieren para asimismo ayudarles también a potencializar todos esos recursos psicológicos que tienen y que muy probablemente, por eso el enfoque basado en el trauma es tan importante, y que cuando yo he estado directamente involucrada en formas de violencia y he estado expuestas a violencias no solamente directas, a violencias simbólicas y estructurales, pues me reduzco a una situación muy compleja que no me permite avanzar en la identificación de esas necesidades y habilidades que tengo. Entonces, es de ahí la importancia de hablar de ese enfoque basado en el trauma, reconocer que cualquier violencia afecta directamente a las personas y en la medida en que esta violencia es mucho más frecuente y mucho más marcada y aparece desde que somos niñas, adolescentes y jóvenes, pues me permite tener menos capacidad para dar respuesta y poner a hablar de resiliencia o hablar de afrontamiento si lo queremos hacer. No lo quisiera ver como tanto desde lo psicológico, pero realmente sí se requiere reconocer que eso genera unas dificultades no solamente individuales, sino también relacionales que tienen que trabajar. Entonces, como recomendaciones finales para hablar de esa humanización de Cervezo, primero proteger y fomentar la autonomía de las personas para la toma de decisiones informadas. Creo que una de las dificultades y a lo cual yo he tenido que hacerle muchísima reflexión en términos de participar en la construcción de lineamientos es cuáles son las decisiones, cómo generar acciones que en el momento en que esa acción se ponga en la institucionalidad para que sea ofertada por una institución de servicios de salud, por un profesional de salud, pueda tener la capacidad para proteger y fomentar la autonomía de esas personas, especialmente las niñas y las mujeres. Y en esto, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva es súper importante, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el hecho a acceder a temas de anticoncepción y planificación, el hecho de lo que tiene que ver con la decisión frente, y en un poco hablábamos que este ejercicio ha venido trabajando también en las uniones tempranas y matrimonios infantiles. Entonces, esas decisiones, en esa autonomía es que tenemos que trabajar. Pasar de un modelo asistencialista, creo que nosotros ya hemos avanzado y tenemos muchas buenas prácticas que nos han permitido superar sobre
todo específicamente esas necesidades básicas de las niñas y las mujeres, y ahora tenemos que hablar de un modelo integral del desarrollo humano, es decir, cómo acompañar en esos procesos migratorios independientemente de la decisión que yo tome, si lo que quiero es caminar para finalmente llegar a otro sitio, si lo que quiero es quedarme acá, si lo que quiero es ir y volver porque soy pendular, si soy una persona refugiada, cómo finalmente desde un modelo integral para el desarrollo humano se trabaja en fomentar en el ser, ¿sí? En el hacer, no solamente en el tener, sino en el poder desarrollarse como un sujeto de derechos y tener toda la capacidad de poder aportar a su propio plan de vida. Reconocer las organizaciones de base comunitaria, creo que eso es lo que nos ha enseñado toda esta respuesta institucional humanizada, es que antes las organizaciones estaban como allá, hoy sabemos que juegan un papel supremamente importante. Yo creo que son de las que más humanizan la prestación de servicios porque sin ninguna pretensión buscan cómo organizar y establecer respuestas que muy probablemente el Estado no tiene y que de alguna otra forma necesitan ser cubiertas para garantizar esos derechos. Fortalecer en los territorios todo lo que tiene que ver con los procesos de atención intersectorial. Hay que apuntarle a esto. Yo estoy convencida que sí se puede. Hice parte de lo que significó conformar el mecanismo articulador durante casi 10 años y finalmente lo logramos con un decreto y hoy podemos tener la oportunidad de hablarnos entre las instituciones, organizar estrategias, definir sistemas de información, poder establecer cuáles serían como esas lógicas que se dan ahí y hay que apuntarle, pero en esos procesos de atención intersectorial pues hay que llamar a las organizaciones de base comunitaria, a todo lo que tiene que ver con la cooperación y todo lo que tiene que ver con aquella institución o organización que apoya este tipo de cosas. Reconocer que la migración está en todo el país. A nosotros muchas veces en el subclúster nos decían, miren, en Casanare pasamos de atender 20 partos a atender 100, 200, hasta 1000 partos en el año de población migrante y nosotros no estamos priorizados y hoy tenemos que reconocer la migración. No está ubicada únicamente en zonas de frontera, está prácticamente en todo el país y hay que acompañar esos territorios porque definitivamente ya hemos reforzado una respuesta en algunos sitios y hay que empezar a reforzar esos procesos en otro lado. Tener en cuenta que las rutas y protocolos son una guía, pero no define el actuar y acá hay un principio de acción sin daño que nos tiene que tener la capacidad al profesional o a la persona que está ejecutando o llevando a cabo ese lineamiento para tomar la mejor decisión en relación a eso que yo concerto con la víctima para saber si eso que posiblemente me dice el protocolo, y lo pongo en el ejemplo claro que tiene que ver con las denuncias, porque siempre estamos, es que no quieren denunciar, es que no tienen celular, que es que el riesgo, es que no sé qué, cómo logramos en ese principio de acción sin daño lograr entender qué es lo que quiere y acompañar ese proceso para que más adelante, por ejemplo, se pueda tomar la decisión de las denuncias. Y recordarles que tenemos tantas rutas como víctimas y sobrevivientes y acá no nos podemos por eso mismo quedar con un solo protocolo y guía. Y bueno, darles las gracias a esta invitación y hasta aquí dejo mi presentación. Muchas gracias. Pilar, bueno, muchísimas gracias a ti por tu intervención, por darnos este panorama general en el cual resaltas algo muy importante y es la necesidad de tener en cuenta la diversidad de las mujeres y las niñas, más en un contexto como Colombia, que tiene tanta diversidad cultural, geográfica, etcétera, el de visibilizar como las diferentes formas de migración que hay en el país, la migración en tránsito, las que están en vocación de permanencia y cómo cada una de ellas genera necesidades diferenciales. Y por último, resaltar el tema de la intersectorialidad, que me parece muy importante en el marco precisamente de este proyecto, porque uno de nuestros grupos objetivos, digamos, en el marco del proyecto son precisamente los mecanismos articuladores y poder trabajar en ese fortalecimiento de esos espacios intersectoriales, sobre todo a nivel local en las ciudades priorizadas. Entonces, muchísimas gracias, te agradezco de nuevo y nos vemos al final. Ahorita vamos a pasar a nuestra siguiente invitada para hacer un poco como enfatizar en uno de los temas que mencionaba Pilar, que es en ese enfoque basado en la persona sobreviviente. Tenemos a Diana Sarria.
Diana hace parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ella es psicóloga con maestría en género y políticas públicas. Tiene una experiencia de más de 10 años en el abordaje de la violencia basada en género en diferentes contextos y actualmente es co-líder del Espacio de Coordinación Nacional de BBG por parte del UNFPA. Diana, bienvenida y muchas gracias. Te damos la palabra. Muchas gracias, Laura, por esa invitación y a Pilar por esa amplia explicación sobre los temas de migración. Bueno, como bien lo mencionaron, yo voy a centrarme un poco más en los temas del enfoque centrado en la persona sobreviviente como uno de los elementos listo. Como uno de los elementos frente a la humanización de los servicios para sobrevivientes de violencias basadas en género en todos los contextos, pero en especial en los contextos de migración. Bueno, entonces, para empezar, contarles, que ya Pili nos hizo una amplia explicación, pero que la violencia basada en género es preexistente a las crisis humanitarias, es decir, tenemos situaciones relacionadas con la cultura patriarcal que inciden en que hayan relaciones de poder, de dominación, de discriminación y de violencia hacia las mujeres y que esta suele aumentarse durante las emergencias y esto suele pasar especialmente porque hay nuevas amenazas, nuevas formas de violencias basadas en género que acontecen y que esto se enfatiza por la falta de privacidad, el hacinamiento, la falta de acceso seguro a los servicios básicos, así como la separación de los miembros de la familia que usualmente suceden con la población migrante y refugiada. Dentro de las barreras, hemos identificado para el acceso a los servicios y a una atención de calidad, se ha identificado que la discriminación, la xenofobia y la falta de confidencialidad, el temor a ser deportadas, incide en que la población migrante y refugiada, las sobrevivientes de violencias basadas en género, puedan acceder a los servicios. Otro de los elementos también está relacionado con la falta de conocimientos por parte de los prestadores de los servicios. Ya lo mencionaba Pilar, existe un mecanismo articulador, pero en muchas ocasiones se piensa que los servicios que tenemos en el país de salud, protección y justicia son especialmente para la población colombiana y digamos que solamente se deja la atención en urgencias para la población migrante y refugiada cuando hay una vulneración de un derecho, pues digamos que todas las instituciones deberían atender a las sobrevivientes. Otra de las barreras está relacionada con los diferentes criterios de los profesionales, ¿sí? Es decir, con para el acceso a los servicios, digamos que hace falta también como una serie de estandarización, ¿no? De la prestación de los servicios, a dónde se cobran cuando no están afiliados, hasta dónde van las medidas de atención cuando no están las personas regularizadas. Y finalmente también identificamos los problemas de coordinación local, tanto por parte de los mecanismos articuladores, es decir, de la institucionalidad, para responder a la violencia basada en género, así como desconocimiento de la normatividad, la ruta de atención y la oferta de servicios y el acceso a la oferta de servicios. Entonces, con esto también identificamos, ¿no? Que hay un alto subregistro, es decir, muchas mujeres y niñas sobrevivientes de violencias basadas en género no acceden a los servicios de salud, protección y justicia porque identifican múltiples barreras para poder acceder a ellos y esto hace pues que la violencia basada en género se perpetúe o se aumente, ¿no? Porque desconocen sus propios derechos y cuando van a acceder a la institucionalidad, pues pareciera que realmente no tuvieran derechos, por lo que hace falta más difusión respecto a de información respecto a sus derechos, a cómo acceder a estos. Bueno,
Dentro de la atención humanizada desde la cooperación internacional y como parte del conjunto interagencial que tenemos las agencias de Naciones Unidas, está este instrumento que son los estándares mínimos interagenciales para la prevención, la mitigación y la respuesta de la violencia basada en género, que se constituyen una herramienta con mejores prácticas en terreno en diferentes países del mundo y adaptada a Colombia, en donde se identifican en términos de la programación qué es lo más adecuado para ofrecer un servicio con calidad y que no ocasione daño. Mencionar que los estándares mínimos parten de unos principios. El primero es el principio de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, así tal cual como lo estaba mencionando Pilar hace un rato. En los estándares mínimos se plantean de que las mujeres estén contempladas en la implementación de los proyectos y en la programación de la violencia basada en género desde que se concibe plantearse un programa de prevención y de respuesta. ¿Sí? Como personas activas que tienen la posibilidad de orientar y ser en muchas ocasiones las primeras respondientes en su comunidad, y eso implica que desde la comunidad internacional y desde las organizaciones y desde la institucionalidad, pues les demos el lugar preponderante que tienen ellas dentro de las acciones de acompañamiento a sobrevivientes de violencias basadas en género. Otro de los elementos está los principios rectores, que ya los vamos a ver a continuación, y el enfoque también que incluye la identificación y la atención de sobrevivientes masculinos de violencia sexual, hombres y niños, y que son muy afectados especialmente en los procesos migratorios, en el paso de la frontera, en las situaciones de trata, en donde los hombres, los niños y las personas con orientaciones sexuales diversas también sufren de violencia sexual. Bueno, por supuesto, los enfoques interseccionales. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo anterior, les voy a contar acerca del estándar 1, que está relacionado con los principios rectores. Este principio rectores centra toda su atención en los aspectos de programación de la violencia basada en género, en donde la persona está en el centro. Y esto, ¿no?, implica que nosotros debemos prestar servicios que promuevan la confidencialidad, la seguridad, la no discriminación y el respeto por las acciones de los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas. ¿Sí? Es decir, que las niñas, las mujeres y las adolescentes están en el centro de nuestra atención. El enfoque centrado en la persona sobreviviente parte de 3 teorías. La primera está derivada del trabajo social, en la que se plantea que se parte del modelo ecológico, en donde cada individuo experimenta la relación de influencia mutua con su entorno físico y social, y debe entenderse como hay un tema de interrelacional entre lo individual, lo colectivo, lo social y lo relacional, que convergen para que, digamos, que se reconozca la injusticia y la opresión como elementos sistémicos. Entonces, un ejemplo de ello es que una mujer sobreviviente de violencia por parte de su pareja íntima no solamente es víctima dentro de su relación, sino que además tiene todo un constructo familiar, social, económico y político que agudiza las acciones de violencia, discriminación y opresión que viven las mujeres, y que hace que salir de esa relación violenta pues sea mucho más complejo para ella. Este modelo, bueno, el modelo derivado del trabajo social es importante para comprender que la violencia que experimenta cada una de las sobrevivientes va desde el apoyo en el daño, es decir, de culpabilizar a los sobrevivientes, y que puede también contribuir, es decir, no solamente para que la sobreviviente, digamos que viva
con mayor intensidad las situaciones de violencia y en los diferentes niveles, sino también que sirve como apoyo para poder salir de la situación de violencia, es decir, que el modelo se explica tanto en términos del daño como en el términos de apoyo para salir de la situación de violencia. Otro de los elementos está relacionado, bueno, y este modelo también, perdón, antes de pasar al siguiente, se enfatiza en las fortalezas que tienen las sobrevivientes para poder salir de la situación violenta. Y una de ellas tiene que ver con todos los elementos de la resiliencia, de apoyar el potencial de crecimiento, de desarrollo de sus habilidades, de sus actitudes, de las redes con las comunidades, sus amigos, la familia. ¿Sí? Entonces vincula todos los elementos, tanto para analizar la situación de violencia como para poder brindar apoyo integral a la sobreviviente. Por otro lado, digamos, y también partiendo del modelo ecológico, está el movimiento feminista, que tiene en cuenta el análisis de género y de poder, y que incluye todos los aspectos de de las interacciones entre las personas, su entorno y las relaciones de poder entre los individuos. Y reconoce que los actos de violencia contra las mujeres ocurren debido a diferentes niveles de poder y que estos actos de violencia contra las mujeres debilitan a las personas a través del abuso de poder, el uso y la manipulación por parte del perpetrador. Y esta pérdida de poder en un entorno opresivo, pues enfatiza en las condiciones de seguridad y libertad emocional y física de las sobrevivientes. Entonces, así uno de los objetivos de servicios pues basados en el feminismo es ayudar a las sobrevivientes a establecer conexiones entre sus experiencias individuales de violencia, las desigualdades de poder, contextuales más amplias en la sociedad en la que viven. Bueno, y también, bueno, tenemos la teoría del trauma que ya la explicó, de la práctica informal del trauma que ya la explicó Pilar. Listo. Entonces, el enfoque centrado en la persona sobreviviente, pues bueno, lo que quería mostrarles es que parte de estos tres elementos teóricos que ha participado el movimiento social de mujeres, que ha participado la construcción teórica del trabajo social y de la psicología para poder comprender por qué es importante, ¿no? Que dentro de la calidad de para poder mejorar la calidad de los servicios se necesita tener un enfoque centrado en la persona sobreviviente. Entonces, con esto se plantea que las experiencias, las necesidades, los derechos, las decisiones de las sobrevivientes están en el centro. Cada interacción que tiene un funcionario, una funcionaria, una psicóloga, una persona con la que se encuentra la sobreviviente es un espacio para la recuperación, para el empoderamiento, por lo que establecer una relación de confianza y empática puede promover la seguridad emocional y física y ayuda a la sobreviviente a recuperar el control sobre su vida. El objetivo del enfoque centrado en la persona sobreviviente es crear un entorno propicio en el que se respeten los derechos de la persona, en el que ella sea tratada con dignidad y respeto y ayude a promover la recuperación y su capacidad para identificar sus necesidades, sus deseos y refuerza su capacidad para la toma de decisiones sobre lo que quiere hacer con su vida. Digamos que el enfoque centrado en la persona sobreviviente a veces nos pone como en relación con la normatividad, ¿sí? Porque finalmente lo que nos importa es cómo la sobreviviente puede salir del lugar de victimización. Por eso nosotras no hablamos de víctimas porque consideramos que la persona tiene la capacidad de salir de la situación en la que se encuentra, ¿no? Que tiene unos elementos personales, familiares y sociales con los cuales puede contar para poder recuperarse y que finalmente quien puede tomar la decisión sobre su propia vida es ella. Entonces aquí siempre ponemos un ejemplo de cómo nos sentiríamos si otra persona tomara decisión por nosotros mismos y muy seguramente nos sentiríamos desempoderados, desempoderadas, con poco poder y mucho más frustradas debido a la situación de violencia más
cuando en los procesos de recuperación no se nos permite tomar nuestras propias decisiones, sino que es otra persona la que toma la decisión por nosotros. Entonces, el enfoque centrado en las personas sobrevivientes parte de 4 principios rectores. El primer principio es el derecho a la seguridad física y a la seguridad emocional. ¿Y esto qué implica? Implica identificar el espacio físico en el que estamos brindando la atención, identificar si este espacio físico es seguro para la sobreviviente, si está resguardado, si hay riesgo de que las personas de la comunidad identifiquen que la sobreviviente está poniendo la denuncia, está siendo atendida en salud, está siendo atendida para el manejo clínico de la violencia sexual. Si hay riesgos de que el agresor identifique que ella está buscando un servicio y que la espere a la salida o que pueda ingresar al lugar y ocasionarle un mayor daño. Entonces, frente a eso, es importante que las instituciones puedan hacer una evaluación con respecto al espacio en el que están brindando la atención, identificar si las personas que asisten a estos espacios realmente cuentan con las condiciones de seguridad, ¿sí? Y para poner un ejemplo, están algunas comisarías de familia en donde hemos identificado que el comisario, por ejemplo, tiene su escritorio de cara a la puerta de salida y en ningún momento tiene la posibilidad de tener un espacio privado con la sobreviviente para poder escucharla sin que hayan otros usuarios o usuarias que estén allí escuchando su relato, ¿no? Y esto implica que en muchas ocasiones las mujeres sobrevivientes opten por no asistir a la comisaría de familia cuando sufren una violencia por parte de su pareja íntima. Otro elemento también está relacionado entonces con la seguridad emocional. Esto, digamos que hace alusión un poco a la atención que ofrece el funcionario o la funcionaria, manifestada a través de la actitud de escucha, del trato amable y respetuoso, de poder brindar la información completa y clara a la sobreviviente y en que se sienta acogida en el espacio en el cual se le pueda brindar la atención. Luego tenemos el siguiente derecho, que es el derecho a la confidencialidad. Este implica que tengamos protocolos para la recolección de información, ¿no? Es decir, qué información necesitamos y para qué, cómo almacenamos la información, cómo tratamos los datos de las personas sobrevivientes y cómo intercambiamos o hacemos procesos de referencia o contrarreferencia con otras instituciones o personas. Y esto es importante que la sobreviviente sepa que la información que está contándole a un funcionario o una funcionaria en términos de salud, de protección o de justicia, no es una información confidencial y que no será compartida con otras personas o instituciones sin su consentimiento. ¿Sí? O que se mencione que lo que se va a compartir, ¿no? Es decir, que se le brinda toda la información necesaria antes de empezar el proceso, en donde ella tenga claridad, ¿no? Al respecto de qué es lo que implica un proceso de denuncia o un proceso de atención en salud y luego su correspondiente denuncia de oficio. Uno de los mecanismos para sellar el derecho a la confidencialidad, ¿sí? Es decir, necesitamos un elemento material o simbólico, en este caso es el consentimiento informado. Con este consentimiento explicamos claramente a la sobreviviente el alcance de nuestras intervenciones, hasta dónde va, si yo hago parte del sector salud, si hago parte del sector protección, hasta dónde va la actuación que yo voy a realizar, con quién voy a compartir la información, qué información voy a compartir y por qué lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, y el consentimiento informado, digamos que implica que yo le explique, no que ponga a leer a la persona, sino que yo le explique qué es el consentimiento informado, qué implica. Y esto también pone al funcionario, a la funcionaria o a la persona que está atendiendo en una relación de igual poder con la sobreviviente, ¿no? Porque finalmente ella puede elegir libre y voluntariamente si continúa o no continúa con el proceso. Bueno, vamos a avanzar más rápidamente. Luego tenemos el derecho a la dignidad, al respeto y a la autodeterminación. Está relacionado con
con la atención, teniendo en cuenta los elementos mínimos para validar los sentimientos de la sobreviviente, sin culpabilizarla, sin juzgarla por lo que le sucedió. Esto implica que en ningún momento se deben hacer preguntas como ¿usted por qué estaba allí? ¿Cómo estaba vestida? ¿Por qué se fue con esta persona? ¿Por qué se quedó sola con él? ¿O por qué siguió allí si sabía que era una persona violenta? ¿Sí? Eso implica el derecho a la dignidad. Y por el contrario, pues se debe valorar la historia de la sobreviviente, identificar que cada caso es único, porque cada persona merece que su historia sea escuchada y que tenga el tratamiento adecuado, acorde a lo que cada institución puede proporcionar. Y debe orientar a la sobreviviente a la toma de decisiones sobre su propio cuidado, cuando esto implica brindar información sobre el acceso a los servicios de salud o psicosociales que puedan contribuir con su proceso de sanación. Y finalmente, bueno, tenemos el principio de no discriminación, que esto implica no discriminar a las personas por ningún tipo de razón, ni étnico, ni religioso, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, y por supuesto, tampoco discriminar por su condición de nacionalidad. Entonces, finalmente, este enfoque reconoce que cada persona es única, que cada persona reacciona diferente a una situación de violencia y por lo tanto tiene diferentes necesidades, que cada persona tiene fortalezas, recursos y mecanismos de afrontamiento y bueno, y que cada persona tiene derecho a decidir lo que le ha sucedido y qué puede hacer a continuación. Eh, Finalmente, bueno, la prioridad está en los deseos y las necesidades de las sobrevivientes y en los servicios que le podemos proporcionar en términos de atención sanitaria, psicosocial, social, seguridad y los servicios jurídicos. Y para terminar, bueno, quisiera como dejar estos mensajes claves, ¿sí? Las experiencias, necesidades, derechos y decisiones de las sobrevivientes se encuentran en el centro de una relación que es un espacio para la recuperación y el empoderamiento. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en la atención en salud, en la atención de la psicológica, por trabajo social, la atención que se hace en la comisaría de familia, que se hace en la policía, que se hace en la fiscalía. Todos estos espacios pueden contribuir a la recuperación y el empoderamiento, o por el contrario pueden contribuir a los procesos de revictimización. Pero si tenemos una atención con calidad, pues muy seguramente vamos a apoyar a que la sobreviviente pueda salir de la situación de la situación en la que se encuentra, y que el trauma tenga menos incidencia en en su vida cotidiana. Bueno, y finalmente aquí tenemos como unos ejemplos dentro de los mensajes claves. Tratar a los sobrevivientes con dignidad y respeto en lugar de y respetar a las personas sobrevivientes y promover actitudes que culpabilizan a la víctima, respetar el derecho a elegir de las sobrevivientes en lugar de imponer nuestra perspectiva como proveedores de servicios y decirles qué hacer o cómo hacerlos, contribuyendo a la sensación de impotencia. Mantener la privacidad y la confidencialidad en lugar de revelar información personal de las sobrevivientes sin su permiso, lo cual incrementa su vergüenza y el estigma. Honrar el principio de no discriminación, no discriminar y excluir a las mujeres y niñas o grupos marginados, y proporcionar información completa a las sobrevivientes, es decir, no ocultar nada de lo que implican los procesos que estamos llevando a cabo con ellas, o los procesos que implica en el relacionamiento con otras instituciones. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartirles. Laura, muchas gracias por el espacio. No, No sé si me extendí. no, está muy bien, Diana, te agradecemos muchísimo. Además, darnos esta mirada y resaltar también un poco la importancia de fortalecer esta noción en las personas que atienden, de que esas interacciones que tienen con las víctimas son oportunidades para la recuperación de ellas, para el empoderamiento. Y yo creo que el tener esa noción muy clara puede ayudar a facilitar mucho una mejor prestación de los servicios y entender que cada interacción cuenta, ¿sí? Con las personas. Y también la importancia de fortalecer en las personas su capacidad de toma de decisiones, teniendo en cuenta sus deseos, su proyecto de vida y, digamos, todo lo que quieren hacer de manera que se fortalezca
y de alguna manera se restituya también la confianza que muchas veces en estas poblaciones está perdida con la institucionalidad. Entonces te agradezco muchísimo. Y bueno, para finalizar en este espacio, le vamos a dar paso a Leslie Chacón. Ella está aquí, digamos, como representante de la Secretaría de Equidad de Género, como les comenté al comienzo. Leslie nos va a comentar un poco sobre esa estrategia de las carpas violetas. Ella es psicóloga, especialista en familia, infancia y adolescencia. Tiene más de 5 años de experiencia en su quehacer como profesional y 2 de ellos están enfocados específicamente en temas de género, en atención y orientación a víctimas de violencia basada en género. Leslie, te agradecemos y te damos la palabra para que hagas tu intervención y nos cuentes sobre esa experiencia tan interesante de Cúcuta. Gracias, Laura. Muy buenas tardes a todas. Un gusto enorme poder estar acá acompañándolas en este espacio tan enriquecedor. En primer momento, pues quisiera dar un saludo de parte de la doctora Tania Agudelo, secretaria de despacho de la Secretaría de Equidad de Género. Ella, pues por temas de precisamente actividades propias de la Secretaría, pues no nos pudo acompañar para saludarnos, pero pues envía ese saludo y también de agradecimiento por la invitación a estos espacios que incentivan, ¿no?, esa participación de la mujer, del empoderamiento y de poder tener ese enfoque y esas miradas sobre estos temas que a veces no son tan visibles en nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, claro que sí, los temas el tema de carpas violeta es algo que pues nace, ¿no? Como esa necesidad de hacer algo diferente en esta sociedad. Entonces, voy a compartir acá la pantalla para que... Listo. Entonces, nuestro sistema violeta, desde la Secretaría de Equidad de Género, les comentaba que nace como esa estrategia, ¿no? Para empezar a visibilizar todo eso que muchas veces eh, se hace, pero pues no es como tan, no genera impacto en las mujeres que son afectadas. Entonces, pues este sistema se crea como un mecanismo de atención integral desde la alcaldía, implementado por la Secretaría de Equidad de Género, donde lo que más se pretende hacer es como incluir esa promoción de los derechos, la prevención y atención de esas violencias basadas en género y el acceso principalmente a servicios institucionales para las mujeres y población diversa, que pues fuera como digamos, lo que dirigido por esta secretaría, que pues digamos que en algún momento no tuvo como ese enfoque de género, sino que pues tal vez tuvo otras prioridades, pero pues que en esta administración se pretendió que volviese como a buscar ese horizonte de enfoque de género e incluir toda esta participación, no solo de la secretaría, sino de toda la institucionalidad para temas de género, buscando también obviamente la participación de organismos de sistemas de Naciones Unidas y todas las agencias de cooperación internacional. Es importante, pues de pronto mencionar que estas estrategias se plantearon en un principio, digamos, solo enfocado a población colombiana, pero pues si bien es cierto, Cúcuta es una ciudad fronteriza y pues venimos desde el año 2015 alrededor presentando como todo este fenómeno migratorio y no, obviamente no podíamos dejar de atender también a esa población que si bien es cierto venía con aún más afectaciones, pasando por temas de violencia mucho más graves, obviamente sin desconocer las de nuestro territorio, pero pues también teníamos que centrar nuestra atención y nuestra orientación hacia las personas con un perfil migratorio. Entonces, pues se crea como este sistema de carpas violeta. Nuestro color violeta, como lo pueden observar, ya ha generado como un reconocimiento en nuestra ciudad.
Si bien es cierto, yo puedo estar en una jornada hoy en un establecimiento, en un parque, y ya hay muchas mujeres que ven a nuestros profesionales con el chaleco morado e identifican que son de la Secretaría de Equidad de Género y que el color violeta o morado es el color como que genera o que representa espacios seguros para las mujeres y para los niños. Entonces, importante también tener eso en cuenta, el tema el color en nuestro sistema violeta. También pues es importante mencionar que pues este sistema violeta es una representación simbólica, sin duda, de espacios seguros. Es decir, lo que les mencionaba, cuando la gente ya se encuentra con una carpa violeta, ya sea una carpa 5x5 o una de nuestras carpas que ya son más pequeñitas, identifican que allí es un lugar de orientación, es un lugar de atención y en el cual se puede decir que es un espacio que representa seguridad para las personas que quieran pues acceder a él. También pues es importante mencionar que de las cifras que tenemos ya consolidadas y de pronto dentro de nuestros informes tenemos el consolidado de el año pues anterior, de enero a diciembre del año 2022, donde podemos de pronto resaltar que en todas las jornadas que se realizaron desde los talleres, desde la atención de la línea violeta, que ya ahorita se las voy a explicar, y desde la estrategia de la carpa violeta en mi barrio, se logró una atención de 4.443 mujeres, del cual se puede resaltar que 1.132 fueron mujeres y hombres con un perfil migratorio, es decir, más o menos un 37% de la población atendida en su totalidad fueron pues mujeres y hombres en condición, con condición de un perfil migratorio. Leslie, si puedes ponlo en pantalla Bueno, completa, la presentación, por favor. estas estrategias... Listo. Entonces, les comentaba que pues dentro de este sistema violeta, lo primero que se pretendía llegar a esas comunidades era a través de talleres, talleres que pues en su primer momento era como de sensibilización, talleres en el tema de derechos de las mujeres, acceso a justicia y también sobre rutas de atención pues para casos específicos de violencia. Estos talleres, tengo acá pues también las cifras de enero a diciembre del 2022, nos encontramos pues actualmente ya en el realizando el consolidado de las cifras de este primer trimestre. Entonces, pues les comparto pues estas cifras, de la cual pues 2.141 45 atenciones se realizaron pues en todo el marco de este sistema violeta, de las cuales se resaltan 947 atenciones, ya sea en el casco urbano y en el casco rural, 947 atenciones específicamente a mujeres y hombres con condición migratoria, es decir, un 35% aproximadamente de la población que fue beneficiaria de todos los servicios, en este caso, pues de talleres, talleres de sensibilización, talleres de orientación. Importantísimo acá mencionar que orientaciones sobre el reconocimiento o reconocerse como víctimas, ¿no? Importante eso que muchas de las mujeres que se acercaban no tenían como esa capacidad de reconocerse como víctimas, sino que ya venían de un proceso, digámoslo, de costumbre y era muy difícil lograrlas como hacer entender y que tomaran la decisión, ¿no? También de tomar las acciones para sus casos. Entonces, en cuanto a los talleres, que era el primer momento de del sistema violeta, teníamos pues esta cifra y en la parte, en un segundo momento les hablaba de la línea violeta. Nuestra línea violeta también pues ha sido como un proyecto
que nace precisamente en el año 2020, en pandemia, más o menos alrededor de este confinamiento, pues digamos que desbordó el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, desde la Secretaría se buscó como esta estrategia para poder ayudar y orientar a las mujeres sobre el tema de rutas, sobre el tema de acceso a la justicia, pero también en el tema de refugio en algunos casos que fue necesario. Entonces, pues este mecanismo que pues fue implementado por la alcaldía, pero pues digamos lo que operado a través de la Secretaría de Equidad de Género, está dirigido pues a esas mujeres y población diversas y cualquier mujer que necesite alguna orientación, que pues que podamos estar al alcance de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana en casos de atención y violencia basadas en género. En esta línea, ¿qué se hace? Se hace pues la recepción del caso, obviamente la está recepcionando una psicóloga eh, a través de la línea de WhatsApp o llamadas a través de WhatsApp. Se hace como la gestión del caso, buscando en primer lugar si se debe articular o si nosotros mismos le podemos dar la orientación. En la mayoría de los casos se puede decir que pues digamos que estos casos necesitaron unos primeros auxilios psicológicos, porque eran casos donde la persona necesitaba primero pues ser escuchada, ¿no? Y tener como ese espacio de poder hablar con alguien diferente de pronto a su entorno familiar, para hacer de pronto como tener ese proceso de orientación desde una mirada profesional y más humanizada. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso, y es que desde esta línea violeta se realizó, o se está realizando, perdón, esta atención a través de nuestra línea violeta, y que ha sido un canal de orientación para mujeres que muchas veces uno creería, o mucha gente cree, que todo el mundo tiene la información a la mano, o que todo el mundo sabe, por ejemplo, dónde está ubicada una comisaría o qué es una comisaría de familia o una inspección de policía. Y a través pues, de este canal hemos podido informar a la gente, hacer que se replique esta información y que muchas más mujeres y hombres tomen la decisión de ir, denunciar, de ser escuchados, de tomar acciones, buscando siempre pues la protección integral como personas. También es importante mencionar que cuando eran casos que de pronto no requerían una atención directamente por la línea, o por los profesionales de la Secretaría de Equidad de Género, pues entonces también se remitían a otras entidades, o también al área de consultorio jurídico de la Secretaría de Equidad, cuando ya eran temas más relacionados con temas legales, temas penales, temas de cuotas alimentarias, bueno, en fin. También había como digamos, como una barrera, y era que las mujeres migrantes pensaban o creían que este servicio pues era solo para población colombiana, y no. Si bien es cierto, pues no tenemos como una amplia de pronto oferta de servicios para las mujeres en condición migrante, pero pues sí tenemos como la obligación primero de atenderlas y de informar hacia dónde, o remitir hacia la entidad correspondiente para que puedan resolver sus dudas, sus inquietudes y solucionar pues cada una de esas situaciones que tiene cada persona. Entonces, también a través de esta línea, pues se remitían, se escuchaban en primer lugar, y se remitían en los casos que no, de pronto no teníamos competencia. Puedo mencionar que en esta atención de la línea violeta se realizaron 711 atenciones en el año 2022, de las cuales pues el 39% correspondía a población migrante y el 61% a población colombiana. Bueno, seguidamente tenemos las carpas violetas en mi barrio, que son también como una estrategia de carpa violeta móvil que se traslada a cada barrio y tiene de territorialidad, para tener como esa oferta de servicios ahí solo para ese barrio, para esa población, incluso para tener esa carpa para actividades que les sirvan de manera conjunta a las personas del barrio. Cabe mencionar que esta estrategia de carpa violeta en mi barrio
se articula precisamente con las lideresas de las comunas, con las presidentas de juntas de acción comunal, quienes fueron las que nos dieron como esta idea, ¿no? De poder trasladar estos servicios a las zonas de pronto más apartadas como los asentamientos humanos, que por cierto presentan un 70% de población migrante y que pues se requería, ¿no? Como esa presencia institucional y más de la Secretaría de Equidad de Género, pues por los temas precisamente de violencias que de pronto se visibilizan allí en estos sectores de pronto de vulnerabilidad. Si bien es cierto, son sectores que no cuentan con un alcantarillado, no cuentan con servicios de luz y demás. Entonces, también se trasladó esta carpa violeta a todos estos barrios y pues se realizó también el mismo trabajo de atención, de orientación. En ciertos sectores también de la ciudad se hizo la articulación, puedo mencionar ahorita con el Centro Tecnológico de Cúcuta para que muchas mujeres se formaran y entonces estaba la carpa violeta siendo como ese icono de espacio seguro, pero también un espacio de formación para las mujeres, un espacio de pronto que las ayudaba a ellas también a salir de sus preocupaciones. Obviamente también en estas actividades siempre acompañaba una psicóloga, una abogada, en algunos momentos trabajadoras sociales, por el tema de que en estas actividades, en estos talleres de formación, a veces surgen episodios que necesitan una atención psicológica o unos primeros auxilios psicológicos que pues obviamente no solamente los podía dar una psicóloga, sino que cualquier profesional o cualquier persona lo podía presentar. Se hicieron formaciones, de hecho, en primeros auxilios psicológicos para las lideresas, para que ellas también pudiesen como replicar esa información y ser también ese apoyo para las mujeres más vulnerables de estos sectores de la ciudad de Cúcuta. Entonces, pues fue una de las más, digamos, como las más visibles estas estrategias de Carpa Violeta en los barrios, porque permitió también como generar ese reconocimiento y no se imaginan la cantidad de solicitudes pues, que recibimos. Ahorita retomando ya este año, podemos decir que son bastantes solicitudes las que ya tenemos por parte de las lideresas para que traslademos pues la carpa violeta a sus barrios, podamos tener como esa atención, ese proceso de capacitación o ese proceso de esparcimiento para la comunidad y pues obviamente generando, ¿no? Estos espacios seguros para que ellas puedan tener ese de pronto espacio con los profesionales o las profesionales para contar sus situaciones, ser orientadas y tomar las acciones necesarias, ya sea para salir de los procesos de violencia o por ciertas situaciones. Quisimos traer acá de pronto como las atenciones que realizamos por comunas. De pronto observamos que la comuna 9, la 8 y la 6 son como las que más han generado de pronto como un incremento, ¿no? En los casos de violencia. Entonces fueron las comunas que más se priorizaron para llevar la carpa violeta a esos barrios. Entonces, pues, ¿no? Sensibilizar a esas mujeres para tomar acciones y decir o cerrar, ¿no? Ayudarlas a cerrar esos procesos o esos ciclos de violencia de los cuales vienen desde hace muchísimos años. Aquí nos volvía a pasar lo mismo y es que la población migrante creía que la carpa violeta y todo esto y que los servicios en temas de acceso a justicia solo era para mujeres colombianas. Aquí fue un proceso, un trabajo duro, como poder acercarnos a ellas y poder contarles que el tema de acceso a justicia acá en Colombia, acá en la ciudad de Cúcuta, es para cualquier mujer, para cualquier hombre. Entonces, también era como muy importante hacerlas a creerse y pararse en la posición de que son sujetas de derecho, sobre todo pues a las mujeres en condición migratoria. Por último, pues quise traer acá unos testimonios. Si me permiten, pues voy a leer uno de ellos. Y es que soy una mujer colombiana retornada, fui atendida por la dupla de la línea violeta,
me ayudaron, me siento una mujer protegida, empoderada, me reconozco como sujeta de derechos. Gracias con la atención de la línea violeta, se me han garantizado mis derechos. Era una víctima de violencia basada en género, la cual era un caso bastante fuerte, pero que pues a través de esta orientación que era por una dupla, como ella lo menciona ahí, una psicóloga y una abogada, se reconoció como sujeta de derechos y pues pudo iniciar un proceso legal, tuvo una medida de protección y luego se hizo una articulación con una entidad de cooperación internacional para conseguir refugio y poder tiempo después regresar a su país de origen, que es Venezuela. Entonces, pues con esto finalizo mi presentación. Quería mostrarles acá de pronto algunas de las fotografías que tenemos de nuestros encuentros. Una de las más significativas, porque la verdad es una galería muy amplia de todo lo que hacemos, de los talleres, de la articulación, de nuestras carpas violetas, ahí se logran ver. También atendemos mujeres en zona rural. Entonces, pues, desde la Secretaría sigue un cronograma muy amplio, pero muy enriquecedor para los profesionales que hacemos parte de ella. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Leslie, bueno, no, muchísimas gracias a ti y también a la Secretaría de la Equidad de la Mujer de Cúcuta que se quiso unir con nosotros. Cúcuta también es una de las ciudades que tenemos priorizadas para este proyecto y digamos donde estamos haciendo también estas acciones de fortalecimiento institucional. Y qué importante, digamos, tener estas experiencias desde lo territorial que permitan trabajar de mano con las lideresas, con las comunidades, para fortalecer el abordaje y la atención en los casos de violencia basada en género. Bueno, ya para finalizar y para ir cerrando el espacio, me gustaría que nuevamente cada una de ustedes, si quieren, pueden encender sus cámaras, den un comentario final acerca de lo que hemos conversado aquí. Creo que Pilar se tuvo que ir porque no, Pilar está aquí. Ay, qué bueno, excelente. Den un comentario final acerca de todo lo que hemos conversado, también escuchándonos cada una, digamos lo que cada uno de ustedes ha traído aquí, que creo que es muy valioso, y cada una desde su experiencia, y también en términos de qué avances identifican ustedes y desafíos en cuanto a la atención humanizada en la prestación de servicios de bebés en Colombia identifican. Y ya con eso cerraríamos. Entonces, si quieren, volvemos a tener el mismo orden. Le doy la palabra primero a Pilar, luego Diana y de último Leslie. Vale, Laura, no, de nuevo creo que ratifico todo lo que he venido haciendo sobre la importancia del trabajo territorial y lo tenemos que hacer porque nuestras niñas y mujeres no están en un sitio que exista como departamento o como nación, sino en nuestros municipios y en nuestros territorios, en zonas urbanas y rurales. Entonces, desde ahí, de nuevo, vuelvo y ratifico la importancia de la intersectorialidad, pero una intersectorialidad no únicamente institucional, sino donde se acoja la cooperación, los socios implementadores y las organizaciones de base comunitaria que realmente quien han apoyado en toda esta respuesta humanizada y lo que tiene que ver con violencias de género han sido ellos. Lo otro es que se tiene que reconocer, como lo decía, que muy probablemente las violencias contra las niñas y las mujeres migrantes, como lo veían esos datos que les mostraba, nos abre un gran desafío frente a cómo hacer atención a esas violencias comunitarias en los ámbitos laborales, escolares, que muy probablemente cuando vemos los registros es mucho menor el número de casos reportados. Entonces, ese es el gran proceso que se da. Y trabajar en la autonomía, creo que la autonomía de las mujeres es supremamente importante. Y bueno, y Diana lo comentaba sobre por qué hablar de sobrevivientes y no de víctimas. Vale, bueno, gracias. Bueno, un avance podría ser
un poco lo relacionado con la apertura de la institucionalidad frente al acompañamiento que podemos hacer desde cooperación internacional para que se creen protocolos adecuados y que tengan el enfoque centrado en la persona sobreviviente. Un ejemplo de ello es justo un trabajo que hicimos el año pasado en conjunto con GenFamily, las comisarías de familia, en donde se incorporó el enfoque centrado en la persona sobreviviente dentro de los protocolos de las comisarías de familia y que esperábamos que se pudiera extender a los otros sectores, pero bueno, digamos que vamos paso a paso para poder lograr la humanización de los servicios. Desafíos, pues yo pensaría que uno de los principales desafíos está relacionado con el tema de la xenofobia. Tenemos una xenofobia internalizada pensando que los servicios o los recursos que tenemos para atender a la población colombiana son insuficientes y que por lo tanto para poder atender a la población migrante y refugiada pues son cada vez menos, y eso se ve reflejado en las instituciones principalmente como de salud, de educación, de protección, ¿no? En donde digamos que los funcionarios y las funcionarias se restringen porque justo como que se aboca, ¿no? Todo esto del ETPB y la atención a la población migrante y refugiada, pero no se ve materialmente los recursos, y eso hace también que la xenofobia por parte de funcionarios y por supuesto de la población colombiana pues aumente, ¿no? Eso creo que es como lo principal. Listo, muchísimas gracias, Diana y Leslie. Bien, pues yo considero que pues un avance podría ser, bueno, hablándolo desde la Secretaría de Equidad de Género de Cúcuta, ha sido como esa capacitación al personal que atiende precisamente todos estos casos. Si bien es cierto, muchas veces las sobrevivientes tienen que pasar por una, por dos, por tres, hasta por cinco personas para poder ser escuchadas, pero entonces esto genera como una revictimización más grave y el aumento de su tema emocional, digámoslo, en crisis, de pronto a pasar a episodios de depresión, y esto está como en riesgo si no es tratado por un profesional que esté pues capacitado. Entonces resalto esa parte de capacitación que ha tenido el personal. Y pues también creería que el hecho de que en la alcaldía de Cúcuta actualmente todo el gabinete, digamos que cuente con un 50% de mujeres al servicio o en estos espacios, creo que es un avance que la mujer tenga una participación en el ámbito público, porque ayuda también como a que los servicios sean más humanizados. Bueno, de verdad agradecerles a las tres por estar aquí, por todo lo compartido. Estamos seguros que toda esta información va a ser muy útil para las personas que pues, luego van a tener acceso a ver este webinar. Agradezco a todas las personas también que se han conectado, que se han quedado hasta el final para ver este webinar con esta información tan importante que queremos compartir, y los invitamos a estar muy pendientes del canal de YouTube de GenFamily para los futuros webinars e información que vamos a estar teniendo en nuestra plataforma. Entonces, muchísimas gracias a todas y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión.